Bueno, hermano Pacho, qué maravilla encontrarnos esta tarde. Te estás preparando para ir a Cartagena como arzobispo Así es. y yo te invito entonces a que le hagamos un recorrido a la vida y haciéndole ese recorrido a la vida, pues nos contés quién eres, de dónde vienes, por dónde has caminado y para dónde vas. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, por este espacio para compartir así en familia, con mi querida familia, los misioneros y misioneras de la Consolata, que es nuestra gran familia, hijos de la Virgen Consolata y el Beato José de la Mano. Pues bueno, pues comencemos entonces por donde hay que comenzar. Yo creo que por allá en las montañas de San Pedro, Antioquia. Tu papá, don Luis, tu mamá, Margarita. De ahí sale el Múnera, Correa. Sí, señor. Bueno, y ustedes, 7 retoños. Así es. Vos el mayor o el retoño, El primero. digamos, el primero. Y después los otros con sus hijos, sus esposas, entonces sobrinos, cuántas veces tíos, los abuelos, etc. Así es. ¿Por qué no nos contás un poquitico de esa pareja? Bueno, esa pareja, Luis María y Margarita, comenzaron su vida matrimonial con un signo muy bello. Tú mencionaste San Pedro, Antioquia, allí es una basílica dedicada al Señor de los Milagros. Un 2 de febrero de 1956 ellos celebraron su matrimonio en la iglesia de la Asunción de Copacabana, Antioquia. Y ese mismo día salieron en peregrinación para San Pedro, Antioquia, a encomendar su vida matrimonial y quién sabe qué promesa le habrán hecho al Señor de los Milagros de San Pedro. Y quién sabe, Pacho, si te harían o armarían allá en San Pedro, Antioquia. Por lo menos planearon. Bueno, y entonces siempre vivieron en la Ceja. No. Entonces mi familia, yo nací en un corregimiento llamado Machado, perteneciente a Copacabana, al municipio de Copacabana. De hecho, yo nací un 21 de octubre de 1956, es decir, todavía no daban los 9 meses, mi papá estaba un poquito preocupado porque también no daban las cuentas, entonces, pero bueno, el muchachito se adelantó. Se adelantó. Y nací en un día de las misiones, ese es como un dato bonito que... Hola, qué interesante. Eso es, era un domingo. Y entonces eso de Francisco Javier viene de ahí, ¿o qué? Sí, mi nombre iba a ser Francisco Luis, ese iba a ser por Francisco por mi abuelo materno y Luis por mi papá. Pero otro primo que llegó antes lo pusieron Francisco Luis en agosto. Hoy es diácono permanente, trabaja en San José de Guaviare. Y él, entonces pensaron, no, pues es que este muchachito llegó con el nombre. Entonces mi mamá y mi papá dijeron, no, se va a llamar Francisco Javier. Bueno, uno piensa que esas previsiones y preemociones no existen, pero existen. Sí, uno lo va leyendo después. Prácticamente tu mamá te consagró como a las misiones. Yo creo que sí, pero eso lo descubrí yo mucho tiempo después, cuando ya estaba en la Consolata. Para el tiempo del postulantado, que te acuerdas, lo hicimos juntos, preparándonos para el noviciado. Bueno, y allí te llamaba tu mamá, ¿cómo te llamaba? Francisco Javier. No, en mi casa era Javier. Javier. En mi casa siempre mi nombre fue Javier. Con mis primos y en toda la familia de mi papá es Pacho. Y en la familia Consolata siempre he sido Pacho. Bueno, entonces sigamos con lo de Pacho. Eso. ¿Tú estudiaste con quién yo, allá en la Ceja? Entonces mi familia, después te cuento así brevemente, en 1961, es decir, por lo menos hace 60 años, mis padres se trasladaron a la Ceja. Papá pues trabajaba en la ganadería, en esos establos de los Ospinos, de esta gente que tenía grandes haciendas de ganado, y se trasladaron a la Ceja, Antioquia en 1961. Y, o sea que 4 hermanos nacimos entre Copacabana y Girardota, Barbosa, donde nació mi hermana Marta. Los otros 3 nacieron en la Ceja. Allá yo conocí Xochimilco, qué finca tan linda. Hermosísima, en esa finca vivimos 18 años, papá fue mayordomo.
Y yo pienso, yo recuerdo a papá con esa imagen, el mayordomo, el administrador, el hombre fiel, honesto, que cuidaba las cosas mejor que el dueño. Eso sí lo puedo decir. Y yo pienso que eso... Y sin apropiarse sin del poder. apropiarse absolutamente, sabiendo claramente que no éramos dueños de nada. Y a mí esa imagen me ha quedado como marcada, y es la que hoy tal vez quisiera resaltar de mi papá. Un hombre y de los orígenes, un hombre que nos enseñó la honestidad, la responsabilidad. Por supuesto que no lo vamos a superar. Yo puedo ser muy obispo, pero nunca voy a superar esas virtudes extraordinarias de mi Bueno, papá. es que no las tienes que superar, No. son las tuyas y las de él. Por supuesto. Pero vale. sí se parecen mucho a las de San José. Ahora que estamos en el Bueno. tiempo de San José, ¿cierto? Así es. Y le agradezco que menciones a San José, porque yo he querido, y pongo esta notica, que he querido encomendarle esta etapa de mi ministerio a San José y tener un corazón de padre como él, y como el Papa lo ha expresado, padre en la sombra. Es decir, padre que sabe reflejar la paternidad de Dios, pero en la sombra, sin él ser protagonista. Vea qué bonito. Y bueno, y entonces si esa es la figura de tu papá, Luis María, tan parecida a José, Margarita, ¿qué? Bueno, mi madre es una figura también muy bella. Yo hoy digo que nuestras madres, conocí también tu mamacita, son nuestra antena al cielo y nuestro polo a tierra. Qué bonito eso, Sí, ¿cómo es? esa es la figura de mi mamá hoy. Nuestra antena al Nuestra cielo. antena hacia el cielo y nuestro polo a tierra, porque están permanentemente en oración, intercediendo por sus hijos, sus nietos. Ella ya ahora es bisabuela de 2 bisnietos. Y polo a tierra porque nos están permanentemente recordando los valores de la tradición, porque en las nuevas generaciones eso se va olvidando. Y entonces ella permanentemente nos va llamando a todos, a sus hijos y a sus nietos, a recordar los valores con los cuales fuimos educados como familia, ellos a su vez desde parte de sus padres, y que nos los transmitieron. Prácticamente ese polo a tierra te vincula también con la raíz, el origen. Correcto. Y entonces la tradición. La tradición. Y yo podría resumir en 4 valores muy lindos la vida familiar, donde aprendimos el temor de Dios, fuimos educados y crecimos en el temor de Dios. Crecimos en un sentido muy profundo de solidaridad que se nos transmitió en la familia. Tercero, no nos faltó el pan de cada día, pobremente, pero no nos faltó. Y cuarto, no nos faltó la corrección, que eso es muy importante. Papá y mamá siempre estuvieron atentos a ir corrigiendo nuestras fallas, nuestros errores, nuestras equivocaciones. Y creo que eso es un aspecto muy importante para fortalecer una vida familiar. Y pienso que no había pan solo para ustedes, sino para todo el que llegara, porque Por eso. nosotros mucho pan fue el que comimos allá, ¿no? Así es, y por eso te decía, allá había una tradición muy linda que la aprendimos de Teresita, la esposa de mi tío Gabriel, y era que Teresita todo lo que ella recibía lo repartía. Entonces mandaba a uno de mis primos, lo llamábamos San Cayetanito, porque llegaba siempre con un pancito, con un pedazo de queso, con unos plátanos, con una yuca, con lo que ella recibía lo compartía siempre. Entonces son esos valores que no debemos, ojalá no los perdiéramos. Bueno, aunque Xochimilco es una finca muy linda en el camino entre La Ceja y Río Negro, pues no nos podemos quedar allá, por más que el lago nos atraiga, la barquita, los animales, pero bueno. Mis años de infancia, la primaria la viví en Bello, Antioquia, en la casa del abuelo paterno y de mis tías paternas. Recuerdo esas tías tan queridas. Muy queridas. Y eran varias. Y eran varias, ellas se quedaron solteras y pues fueron también, y ahí tuve yo oportunidad de recibir mucha enseñanza de mi abuelo paterno, que también marcó mi vida, y también el hecho de haber estado desde muy niño ya me tocó vivir la distancia de mi familia. El bachillerato lo viví en La Ceja, 3 años con los hermanos de La Salle, en el colegio Gregorio Gutiérrez González. Entonces vos te sabes el himno de La Salle. Yo lo puedo cantar con la misma. Cantemos un pedacito.
Colegio de La Salle tan querido, aquí nos tienes hoy, vibrantes de emoción, y el corazón de gratitud henchido, y en cada labio musicando una canción, La Salle. Muy bien. Después los hermanos cerraron el colegio en La Ceja, terminaron esa obra en el 71 y yo pasé al colegio público, al único liceo que había, que era el Liceo Departamental Bernardo Libre Londoño. Allá era profesora esta hermanita de la Consolata Margarita. Allá era profesora Margarita Bedoya, que después también se hizo misionera a Consolata. Y había una profesora maravillosa, Estelita Londoño, que era la que nos organizaban las convivencias y los retiros para los muchachos de quinto y sexto bachillerato, cuarto, quinto y sexto. Y fue allí, en el colegio, pues también fue una oportunidad muy linda porque fue compartir con el colegio de La Salle, era solo varones. En el liceo público, pues ya tuvimos compañeras, tuvimos otro ambiente, ¿no? Muy sano, pero también me permitió mucho crecer en la relación con la mujer, las amigas, las compañeras. Yo era buen estudiante, les ayudaba, bueno, me iba bien, entonces era un buen monitor, me ayudaba. Es que, bueno, yo recuerdo que vos tenías fama de la fama del burro o del caballo. ¿Cuál sería? Que era una oreja para adelante y sí, otra para atrás. Tenía una capacidad. Y así podías participar de dos o tres conversaciones al mismo tiempo. Pero ya ahora me he concentrado más en solo una. Bueno, y entonces terminaste el bachillerato y ¿cómo fue eso de decidir? Bueno, te cuento, fue muy bonito. Estelita Londoño, pero ella murió en un accidente en una moto. Nunca se había montado una moto y el día que se montó, se mató. Así es, la llevó un profesor y ahí se accidentó. Estelita Londoño era una mujer muy bella que era la profesora de religión y se preocupaba de que tuviéramos las convivencias, los retiros. Y en quinto bachillerato, en ese entonces se hablaba de quinto, nos propusieron un retiro espiritual. Y yo conocí dos consolatos muy queridos, Víctor Joaquín y Luis Duravía. Fueron los que nos acompañaron en esa convivencia. Cuando eso tenían el seminario por ahí. Cuando eso los consolatos tenían el seminario Los Olivos, el seminario para vocaciones adultas, pegadito al seminario Cristo Sacerdote. Creo que eso lo inició el padre Juan Carlos Guasotti. Eso lo inició Juan Carlos Guasotti. Y entonces yo conocí a Víctor Joaquín. Ese hombre, a mí me marcó la manera como ese hombre celebraba la Eucaristía. Y cuando él hablaba de la misión, ese hombre transmitía fuego. Te cuento que yo, después de ires y venires, volví por Víctor Joaquín, cuando lo mató un carro de la basura aquí en la 26. Allá. Es que creo que a nosotros nos unió esa misma persona. Sí, bueno, al año siguiente, en sexto bachillerato, yo ya tenía planes de universidad, estaba muy enudiadito, y con la negra panelona. Ay, queridísima Luz Betty, ya está gozando de Dios, o sea que yo estaría vivo ¿Sí? ya, para que sepas. Mira. Para que sepas. Bueno, y nos fuimos a un paseo a la costa, los bachilleres del año 74, y volviendo de la costa, pues Estelita nos tenía ya preparados los retiros espirituales de final de año para los bachilleres que nos teníamos que eso fue como en 8, 9 y 10 de octubre, y nosotros teníamos en noviembre la graduación. Y Estelita programaba siempre que para los muchachos de sexto bachillerato, el predicador tenía que ser un escolapi llamado Fernando Torrija, todavía vive en español, que era experto en juventud. Pero resulta que ese español, ese padre, se enfermó con fiebre a 40 para las vísperas de esos retiros. Y en ese tiempo no era COVID. No era COVID, pero estaba bien. Pero la fiebre sí estaba bien. Y entonces las esclavas de Cristo Rey que atendían la casa de la colombiana en La Ceja, desesperaditas llamaron a Víctor aquí a Bogotá. Y Víctor no podía, y Víctor llamó a José Alatorre, que fue nuestro maestro novicio después. Y José fue a esos retiros, a esa convivencia con esos muchachos discos, éramos muchachos y muchachas. Veníamos, imagínate, de un paseo en la costa, felices, vaya muy bueno. Y nos cogió en una convivencia. Y él estaba echando el ojo a uno de los compañeros míos, Iván López, que era uno de los más agudos y tal vez el más inteligente de todos nosotros. Y no. Iván era vecino allá en Xochimilco, sí, era el hijo de Jorge. No,
este era uno, es un ok. poeta, oye, sí, es una persona muy interesante y muy valiosa. Y pues en esos retiros, el tercer día, el que caí fui yo. Me tumbaron a mí. ¿Ves? Ahí en esa Es que finalización. como el que escoge no es, No es el promotor vocacional, no, por más ojo que se por más piense ojo que piense. tiene. Así es. En esas, ahí tomé yo, ahí me tumbaron. Ahí me tumbó el Señor, porque es así. Y desde ese momento yo tomé la decisión de irme de misionero y a la consola. Bueno, ahí entonces viniste aquí a Bogotá. Entonces fui a una convivencia al mes siguiente, que fue Padre Pizzolato, que era como el rector del seminario. Lo mataron allá Después en la arriba y Guajira, lo en la confundieron Guajira, sí. con de pronto alguna cadena de narcotráfico. ¿Qué? Porque le dieron un balazo estando en la playa y no se le robaron una cámara ni nada. Así fue. Pero lo mataron. Y él lo conocí yo en esa convivencia, allí me reafirmé y me vine. Oíste todos del equipo de Tucaima Antiguo. Luis Duravía, Víctor Joaquín y Ferrucho Pizzolato. Todos, antes del equipo después de Bonanomi y Sí, compañía. Muy bien, pues hermano, entonces el 1 de febrero de 1975 dejé mi casa. Todavía conservas muy bien la memoria. Total, esos hechos marcan mi vida. Y el 2 de febrero estaba en el Galán en Bogotá y el 3 de febrero estaba iniciando clases en el Mayor de Bogotá. Bueno, y en el 1978 nos fuimos a Bucaramanga juntos al En noviciado. el 78 hicimos noviciado en Bucaramanga, profesamos una noche Con el famoso José de la Torre del con Retiro. nuestro José de la Torre, que era un excelente promotor vocacional, pero el maestro de novicio, menos mal que estabas tú de vicemaestro, entonces ¿Te complementaste. acordás que cuando hicieron a Luis Augusto Castro, ahora el señor Luis Augusto, superior regional? Era provincial, sí. Entonces fue a visitarnos allá sentados en el Prado. Nos preguntó cuál es el principal como problemita que ustedes tienen aquí en el noviciado. Y nosotros dijimos, incluir el maestro de novicios en el noviciado. Bueno, de grata memoria, José. Nos hizo sufrir, pero también nos enseñó muchas cosas. Sí. Y me acuerdo que tú nos compartías mucho Concilio Vaticano II porque bebías de esa fuente tan bella que era el Padre Paferno y María Fernández y la Central de Juventudes, porque tú vivías con esa pasión y entonces todo lo que yo aprendí, por lo menos antes de entrar a la teología del Concilio Vaticano II, fue contigo. Me alegro haber colaborado en algo construyendo esta figura episcopal que nadie se imaginaba que detrás de esa pobre arcilla humana se escondiera una figura arzobispal. No, pues imagínate, ¿quién iba a imaginar? Bueno, en todo caso, profesamos allá en Bucaramanga, muy bien, la noche el padre Benigno era párroco. Era párroco, la noche de Navidad del 78. Del 78. Terminamos de hacer la profesión religiosa con votos de pobreza, castidad y obediencia y nos fuimos a Portofino, un restaurante italiano, a celebrar el voto de pobreza. Que bueno, son de las pequeñas contradicciones que sí, pero vos nos cuestionabas allá y a mí esa pizza, lo que nos comimos, se me atravesó. Bueno, pero era una manera de homenajear a un grupo muy bonito, en el cual estaba también Chucho Tobar. Nuestro querido pintor. Me estabas recordando que era el pintor de este cuadro de Beato José Alamano lo pintó él. Y siempre tuvo un cariño y un recuerdo y una gratitud inmensa por los misioneros de la Consolata. Nosotros compartimos después 2 años más con él de teología en el Vergel. A mí me regaló un cuadro de la Virgen, que es como Miriam, la esposa de él, en un momento de angustia y de aflicción. Muy lindo, porque él hizo varios rostros de María, inspirados en Miriam, su esposa, pero manifestando situaciones que María vivió. Y yo tengo un hermoso cuadro de Jesús de Nazaret, que lo tengo conmigo y lo llevaré a Cartagena. Está en camino hacia Cartagena. Bueno, y entonces desde el cielo también Chucho, que nos acompaña. Se vino aquí a este encuentrico. Qué rico. Estudiaste primero teología. Yo tenía teología javeriana y fuimos el primer grupo que inició teología en el Vergel. Y acuérdate, claro que sí, el párroco era Luis Duravía. Y el formador era el párroco Luis rector. Duravía. Exactamente. Y me acuerdo muy bien, la inauguración nos la hizo el entonces vicesuperior, que era padre Bruno del Piero.
y leyó, nosotros llegábamos a esa casa que se recuperaba, había sido la casa de de la dirección de la dirección regional y la tenía ahora después el vicariato de Florencia, o la anexa estaba una casa de Florencia, y entonces esa casa estaba bastante envejecida y descuidada. Y entonces, Pero ahí estaba el padre Somadossi, que fue Sí. ingeniero que El- ayudó a que construir compartimos todas con estas él. obras. Pero- Estaba Monseñor Cuniverti, que estaba ese primer saliendo año de Florencia. de Florencia. Fue una- Estaba el joven Salvador Custodero, que ya era viejito. Era una maravilla cuando... Sigue todavía vivo y viejito. y vigente. Qué bonito. Pero recuerdo solo la inauguración, esa misa de la inauguración en la que Bruno vio que el texto del Evangelio era muy cortico. ¿Quién es el que hace la voluntad de Dios? Bueno, ¿quién es mi madre y mi hermana? Entonces tomó el texto anterior en esa inauguración, la de Bruno, que nos presidía esa Eucaristía, y el texto hablaba de alguien que le habían expulsado un demonio de una casa y que había ido y se había traído 7 peores que él y no la aplicó. Porque estaba Gian Antonio. No, estábamos... Zambrano. No habían llegado los italianos, estábamos Rogelio, estabas tú, estaba Gabrielito, estaba Julio, estaba Gilberto, me parece, y estaba Ernesto Álvarez y yo, y tú. Entonces, éramos siete y él no la aplicó, que había uno, y había ido a traer otros 7 peores que para habitar la casa. Bueno, pues ese es el encuentro con el padre Bruno también, Muy lindo, en sí. el camino. Padre Merrone, que después se fue a Santa Teresita con con Monseñor. el señor Cuniverti. Pero Monseñor también nos dio a nosotros el orden del diaconado. Monseñor Cuniverti nos ordenó diáconos a Franco Cinto, a Pietro Toñi, a ti y a mí. Un 14 de marzo de 1982. Nos hacía el examen todos los días cuando volvíamos de la universidad. De la universidad. Ustedes de la Javeriana Y ustedes yo de la Buenaventura. Y nos cuestionaba y nos confrontaba qué habían dicho nuestros maestros y qué pensábamos nosotros. Esos almuerzos eran una maravilla. Bueno, eran muy vivos, sí. Muy vivos. Recordamos muy bien. Bueno, Pacho, y entonces terminaste allí, pues yo recuerdo todas tus buenas relaciones allá en la universidad, con el padre Alberto Parra, Alberto Múnera, Rodolfo de Rubis, de los maestros, Pongotá. padre Pongotá, del Salesiano. No, gente muy bella, Sí, unos sí. excelentes maestros en la Javeriana. El de Escatología de Gutiérrez. Mario Gutiérrez, extraordinario. Y el de Todos. Moral. El de Moral era Alberto Múnera, y el de Historia de la Iglesia era el padre Cárdenas y el padre Alberto Gutiérrez, el hermano de Qué Mario. maravilla recordar esos Profesores tiempos. extraordinarios. Me dijiste que te habías vuelto a ver con las teólogas. Tú Y tuviste con unas compañeras. dos compañeras teólogas, Marta Lucía Chaparro y Dora Eugenia Tovar. Eran las niñas, las cuidábamos y las queríamos mucho, además estaban muy jovencitas, muy bonitas. Y eran de las primeras. De las primeras que llegaban de por allá teología. de Popayán a estudiar teología. Fue una experiencia muy bella. Bueno, y de ahí volaste a Roma. Bueno, ¿te acuerdas? Quiero contar esto por eso. Porque antes hubo la ordenación. y todo Bueno, eso. sí tú fuiste ordenado el 2 de mayo del 82 y yo el 8 de agosto. El próximo año estamos celebrando los 40 años y de antemano pues invitamos a los que nos quieran acompañar, porque pronto no nos pueden acompañar a los 50, como hizo Horacio. Entonces, Es verdad, y será en la playa. Porque los invitamos a Cartagena. esperamos pues que no sea muy clerical, sino muy divertida y humana. Muy sencilla. De haber resistido 40. Muy familiar, con el favor de Dios. Pero quería recordar esto, Sara, ¿te acuerdas que a nosotros en ese tiempo nos pedían hacían 3 propuestas para la destinación misionera? ¿Dónde queríamos ir? Donde queríamos. Después los superiores te mandaban a la 4ª, pero generalmente uno presentaba las 3 y uno las oraba, las pedía. Yo recuerdo que vos pensabas en el Asia. Yo me ofrecí Por Francisco Javier. Por Francisco Javier, porque ya el capítulo del 81 hablaba de una posible apertura al Asia, no se sabía dónde todavía. Pero entonces yo dije, me ofrezco para estudiar en inglés y estudiar religiones o lo que sea, para irme para el Los Asia. misioneros de la Consolata ya habían estado en el Asia hacía tiempo, En la con India. el padre Sandrone. Exactamente, hacia 1926, en esos años, habían ido a la India. Sí. Y ya inauguraban esa perspectiva. Y fueron, pero no echaron raíces. No cuajó esa opción, porque pues también el África le surgía muchísimo. Y entonces, la tercera opción, yo dije, me dejan en Colombia, pido la opción A.
en la zona de la costa, estábamos en ese entonces en la costa atlántica. ¿Tú estabas pensando en pasacaballos y eso por allá? Pues porque me llamaba la atención, de todas maneras, y pues nos pueden dejar en Colombia. Y no, me dieron la cuarta, me mandaron a estudiar a Braveta, a Roma, A Roma. de asistente del seminario y a estudiar lo que quisiera. Yo escogí misionología en la Gregoriana. Con Dario. Y trabajé con Darío Ravera, excelente formador, venía de España, pero fue un tiempo muy bonito, me ayudó a madurar mucho, muy joven, o sea, yo creo que los superiores a veces son como inconscientes, yo creo que uno también, porque matar muchachos... Bueno, que no escuche quiénes eran los superiores de ese tiempo, porque casi todos son lo mismo, tú dijiste los superiores. Los superiores de todos los tiempos, y los obispos también, porque imagínate, yo tenía 26 años, y mandarme de asistente a un seminario internacional en Roma y a estudiar. Y con allá Braveta es que era la antigua pesebrera de los caballos del Vaticano, que el Papa tenía buenos de las caballerizas vaticanas, sí, señor. Y allá estuve 4 ¿quién años. compraría esa finquita ya? Sería Monseñor Ferro, que fue un hombre tuvo una de visión extraordinaria. A él le debemos. Es la, como la organización del Kenia y todo lo que se tenía en Italia. Es como Serna, Melino y esos ahí del tiempo nuestro que pensaron en esta casa de Mudelia. Qué bien ubicada esta casa. No, eso hay que agradecer. Cerca de la terminal, cerca del aeropuerto, fácil de moverse uno. Y es la visión de futuro que ellos tuvieron. Que tuvieron y que la nuestra casa siempre es más míope. Yo digo por mí. Pues y yo que tengo gafas. Bueno, para alargar la visión. Bueno, y allá en Roma, entonces, ¿cómo te fue? Pues ¿A qué fuiste a estudiar qué? Yo decidí estudiar misionología. Pensé que pronto iba a estudiar a la salesiana pedagogía o pastoral juvenil, o que iba a estudiar Biblia. Y me opté por la misionología porque pues, me quedaba siempre en el corazón lo fuerte de los misioneros consolates, el carisma de la misión y la misión a las gentes. Y decidí irme a la Gregoriana. Ya en ese tiempo pensabas en que en volver a Colombia como misionero ya formado o qué? No, mi ilusión siempre no era volver a Colombia, para decirte la verdad. Mi anhelo era, no salió lo del Asia, porque yo no había estudiado el inglés y en ese tiempo salió ya la opción de Corea y yo me ofrecí para Corea de nuevo. Y dijeron, no, te necesitamos. Descubrieron como 2 facetas, la misión y a ti te gusta la formación, o sea, también vieron que pronto tenía maderita para la formación. Y de hecho en mi trabajo sobre el alamano fue descubrir las intuiciones formativas del alamano en sus 10 primeros años. Qué bueno, ese trabajo tuyo a mí me ha iluminado mucho. Fue muy lindo, yo lo hice con mucha pasión, me costó mucho. Nosotros con Faca, sí, Fernando Duque, le recogimos una síntesis. Fue y muy bueno, a mí ahí me gusta mucho el método de José Alamán. ¿Cómo es que vos lo sintetizás ahí en esa tesis? Yo lo sinteticé en 2 cosas muy bonitas. Es que era como tomar 2 cartas de él. Sí, eran 2 la su síntesis era formar el espíritu de humildad, espíritu de fe, de caridad, de humildad y de sacrificio. A un misionero hay que formarlo en esas 4 virtudes. Y hay que formarlo para el trabajo apostólico, y el trabajo apostólico tiene que tener 3 notas. Debe ser perseverante, concorde e iluminado en el método. Y a mí me llamó mucho la atención qué significaba eso de iluminado en el método. Y entonces me trabajé todo ese libro de Previsión y de Tubaldo sobre la conferencia en Murano. Porque allí fue donde que el alamano prendió fuego en misioneros. Tú sabes que el alamano fue un gran discípulo de sus misioneros. Esa es la grande intuición y fortaleza del alamano. Porque él no sabía la misión. La misión se la enseñaron a sus hijos. Por eso decías, falta el alamano en el escenario. Pues yo quería que pero estaba en el corazón tuyo. Está en mi corazón. Muy bien. Bueno, Pacho, es que este tiempo está muy bonito. Ahí estamos ya con el Padre Pacho. Nosotros comenzamos con Javier, pasamos a Pacho, pasamos a Francisco Javier, después ahora estábamos con el Padre Pacho. Bueno, y ahora entonces el Padre Pacho fue destinado al Kenia. Ahí conociste Murano. Conocí, pero fui destinado a unas tierras muy lindas. Pues yo te visité allá en Noriacala. Fui a la misión más hermosa que tenían los misioneros de la Consolata en el Kenia, en el norte del Kenia, en Marsabit, en el lago Turkana, la misión de Loyangalá.
Fueron 4 años, pero antes me dieron la oportunidad de estudiar el inglés en Irlanda y el suajili en Tanzania. Fui muy privilegiado, no todos los misioneros de la Consolata tuvieron ese regalo que yo tuve. En ese tiempo nosotros teníamos una casa en Irlanda. Estuve allí con el padre Ducto. Con el padre Ducto y después estuve también allí con el padre Caparato, también con el obispo de Málaga, Monseñor Pante. Compartimos, él era animador misionero y estuve también con Dario Rivera, que allí que estaba como medio exiliado en Rubí. Es tu compañero de formación. De mi compañero. La fórmula formativa. La fórmula formativa, estuvimos allá por unos meses extraordinarios. Me cuentan que esa casa ya era una casa de una rica espiritualidad. Así es, así es. Fue muy linda la experiencia y sobre todo haber podido aprender. En Dublín. En Dublín. Después pasé al Kenia y me mandaron a Tanzania. 6 meses estuve en una escuela de Swahili con los misioneros de África, los padres blancos. Fue una experiencia extraordinaria. Ellos primero se llamaban blancos. Sí. Después les cambiaron el nombre porque misioneros de África. era mejor, estando entre los negros, llamarlos misioneros. Los blancos era por la sotana blanca que llevaban, sí. clásica. Bueno. Yo conocí allá en Roma la casa de ellos, sí. por el Llanículo arriba, ya, pero bajando ya sí, de la colina. ¿No? Así es. Bueno, Pacho, y entonces allá, o Padre Pacho. Father Francis era yo. Father Francis, en medio de los Turkana, Samburo, Olmono y Rendín, 4 tribus. En ese desierto. En ese desierto maravilloso. Un día yo monté en ese jeep largotote Black Rover que vos tenías. Yo manejaba que se llevaba al mercado, cobijas y cosas a celebrar una misa por allá de de las misas más hermosas que haya celebrado yo y de las liturgias más bellas las viví en África, especialmente con los amburos y los turcanas, cuando yo les llevaba unas canecas llenas de agua para ellos invocar la lluvia, no como nosotros que bautizamos con un gotererito. En los signos sacramentales deben ser reales, y ver cómo oraban esos ancianos, admirable. Las liturgias de esos pueblos tradicionales me llegaron al alma. Padre Francisco Javier, pero allá tenían una piscina muy buena en medio del desierto, con aguas térmicas o aguas calientes. Aguas termales, por supuesto, no era la misión no sacrificar al instituto, por Dios, estaba Ramponi estuvo allá trabajando. Ramponi estuvo trabajando y él fue el que ayudó a construir esa piscina y el obispo, ¿te acordás del padre? Que Dios goce también él. Y Monseñor Caballera se opuso que se construyera esa piscina porque le parecía demasiado lujo, y Ramponi la construyó lo mismo. Y cuando ya el querido obispo quería bañarse allá, Ramponi le dijo: usted no se debe bañar acá porque usted no dio permiso. Para que veas que uno siendo víctima de las decisiones. Pero yo la disfruté muchísimo. Fueron años muy lindos, pero estaba en el momento más hermoso llegando a aprender esa ¿Sabes que allá conocí yo a la hermana Jacinta, misionera de la Consolata? ¿Te acordaste de eso? Claro, ella llegó junior allá, jovencita, estábamos los dos muy jóvenes. Además muy bonita. Muy linda, una kikuyo muy hermosa. Sí. No nos deshagamos tanto en elogios a las hermanas que generamos sospechas. No, podemos admirar siempre la obra de Dios en cada persona también. Sí, Jacinta la he visto ya por tantas partes. Que la recuerdo al como servicio del instituto, así de es. las hermanas misioneras de la Consolata. Y había algo muy lindo que era en esa misión, los misioneros y misioneras compartíamos las comidas y cuando en el periodo en que yo estuve muy solo, había una imagen de la Virgen Consolata que siempre cuidaba la casa de los padres, y las hermanas estaban siempre pendientes de ese misionerito tan joven porque pronto por allá se entusiasmaba con algunas amburas. Con algunas amburas, claro. Y a volar porque ellas son todavía como nómadas. Sí, entonces había que estar muy atentos en esas temperaturas tan altas a conservar bien la castidad. Bueno, y tan bueno que estabas por allá en el Kenia, ¿por qué resultaste de nuevo en Colombia? Ay, porque lo que yo te decía, que a veces los superiores son envidiosos. Cuando uno está bien feliz en la misión, en un trabajo, te cambian. Los obispos son igual. Todos, oigan, no se salva ninguno. Ay, no. Dicen que te irá muy bien en el nuevo lugar pues donde vas, o que al obispo le irá siempre bien. Creo que fuiste tú mismo que me contaste, hasta que hagas los primeros cambios. Hasta que haga los primeros cambios, me dijo un arzobispo nuestro muy querido,
le dijo a alguien, le dijo, mira, te va a ir muy bien, a vos te van a querer mucho, hasta que hagan los primeros cambios. Bueno, no nos anticipemos a si vas a hacer o no cambios en Cartagena, porque Eso no lo sabemos. todavía no hemos llegado. No he llegado, no me he posesionado. Estamos todavía con el padre de Pacho, que fue trasladado. Con entonces, el padre Francis. Francis, trasladado de Kenia aquí a Colombia. A la formación. Te trajeron directamente para la formación. Pero Pues me acuerdo que yo te entregué el me puesto. me entregaste el Seminario Teológico, la CAFTI, la Comunidad Apostólica Formativa del Teologado Internacional de Bogotá. En el 1992. En 1992, y yo vine con muchos nervios, con muchos temores y con muchas prevenciones, porque pues de esa comunidad se hablaba muchas cosas. No, pero es que de la formación, ¿cuándo no hemos hablado? No digo que han hablado, sino que hemos hablado. Ay, sí. Yo venía con Todos muchos nervios. sabemos, todos entendemos, ninguno Yo- quiere hacerlo, pero todos se Yo le doy gracias a Dios que en verano, eso sí fue una cosa muy linda. Yo sí cumplía 10 años de sacerdocio en el 92. Me dieron como una especie de tiempo sabático, una formación, una experiencia formativa con los salesianos en Roma y una posibilidad de hacer como un trabajo personal en un instituto de Londres, Centennial. Y eso me ayudó muchísimo a trabajar realidades que yo no había trabajado todavía. Es verdad que allá los psicólogos en Londres y los formadores se hacen primero una autoterapia, ¿no? Totalmente, obispos inclusive, allá, y uno allá no tiene, allá eres Francis, Pacho, como te gusta llamar, porque uno empieza a manejar tantos roles que va perdiendo va perdiendo su yo profundo, entonces te ayudan a reencontrarte con Pacho, con el hijo, con el hermano, con el amigo, con aquel que es tu yo fundamental, que debe ser el maestro, debe ser como el maestro de una orquesta que le dirige la orquesta para que sea una sinfonía. Pasemos Entonces, de lo de Galani, de Kenia, pasando por Londres y Roma en preparación a Bogotá. Ahí albergué con el seminario teológico. Fueron 6 años. No hablemos de ese momentico que yo te lo entregué, vos lo administraste lo mejor que pudiste, pasó el tiempo y allí te descubrieron como esa figura episcopal que tenías escondida. ¿Okay? No, en una escasez tuvimos, eso hay que decirlo. Salió Luis Augusto, yo estaba en la formación y era el vicesuperior de la región, con Claudio Duvalde, que era el provincial. En el segundo periodo, entonces, en la primera etapa no acepté ser miembro del consejo, en el segundo me nombraron vicesuperior. Y entonces, cuando salió Luis Augusto para Tunja, pues seguramente a mí me metieron en una terna. Eso es. A mí me contaron que había pasado por ahí un nuncio una vez en una cena o no sé qué, y te vio por ahí y dijo, este es. De pronto me echó por ahí una escena Pablo Romeo, quién sabe, y me hizo, pero una vez me invitó a la nunciatura porque teníamos que ordenar 2 diáconos, algo así, y me bombardeó con todas las preguntas posibles. Y claro, yo creo que yo estaba ya investigado. Ese Romeo era muy amigo ¿cómo se llamaba? De Francisco Niño. No, es de la Consolata que está en el Canadá. Sierra, de Carlos Sierra. Carlos Sierra, trabajaban juntos allá en la y estaba en la conferencia episcopal, en Sí. SPEX, en el departamento de juventud, sí señor. ¿Y cómo hiciste pues para ganarle la mano así al Pues, pobre ¿sabes? No, Carlos? señor, eso no fui yo, ¿sabes? Yo pregunté un día. No, es verdad, yo te escribí una carta desde el Brasil muy linda. emocionada diciendo, Creo que la aconsejo estoy todavía. seguro que no lo buscabas y bueno, Y me tocó. y lo recibiste con temor y temblor o Con tremor y temblor. es temor. Tremor y temblor. Yo casi me quito, porque yo iba para el capítulo 99 en Sagana, yo quería ya salir de la formación, tenía como mis proyectos o mis planes en el instituto, qué rico, bueno, me encantaba volver a Kenia, y yo dije, bueno, quién sabe. ¿O te preparabas para superior general? No, tal vez no, pero sí de pronto hasta prestar un servicio en la dirección, me gustaba el tema de la formación. ¿Ya para qué? Digamos, estaba como en un momento bonito. Pero cuando me llamaron, tuve la tentación de decir que no. Y te direccionaron entonces
a San Vicente del Caguán. No, la llamada era, es que uno no lo hace un obispo en general, no le ponen obispo de, vicario apostólico de San Vicente. Bueno, entonces dejemos eso de Padre Francisco Javier y metámonos con Monseñor. Sí. Monseñor, y verdad que Monseñor cuando llegaste a San Vicente, la primera prueba fue el recibimiento. Dice que llevaron una cabalgata y llevaron un caballo muy bueno para ti y te montaron en ese caballo y echaron un volador y el caballo arrancó. Tú te agarraste al caballo y hasta que él no paró, tocas o no te dejaste caer. No me cae. Pues eso es gracias a mis habilidades de joven chalán en Xochimilco. Pero sí fue verdad, ¿no? Sí, fue verdad, y muchas, bueno, de todas maneras. Después te tocó mucho caballo para arriba y para abajo por todas esas montañas. Pues mira, yo en todos esos ríos, en todas esas regiones, caballo, en los jeeps, en todos los medios, por los ríos de ese Caquetá y Putumayo, el Orteguaza, el Guayas, el Caguán, el Caquetá, el Putumayo, en esas fronteras con Perú y Ecuador. Pacho, nunca te ahogaste. No tuve, hubo algunos asusticos, pero no tuve nunca ningún accidente. Qué maravilla. Gracias a Dios. También la salud te ayudó. La salud me ayudó, una hernia sí que me surgió, después me tuve que operar, haciendo fuerza en una ordenación, dicen los diocesanos, que porque al que ordenen esa vez que era Jesús Ángel, que yo hice tanta fuerza que me hernié. Eso dicen ellos, le dicen ellos a Jesús Ángel. Bueno, pero hay tantos capítulos abiertos para hablar pues, de San Vicente, del Caquetá, del Putumayo, que no nos alcanzaría el tiempo. Sí, son porque, bueno, ahí están las relaciones con las FARC, los diálogos por la paz que se intentaron, entonces la zona de distensión, el posconflicto, el postdespeje, que fue terrible para nosotros. Fue más terrible el postdespeje que el mismo despeje. Y bueno, y también las amistades en el mundo de la guerrilla y en el mundo del ejército y en los mundos todos. Dicen que una característica tuya en San Vicente, como obispo de San Vicente, fue la humildad, la sencillez, la proximidad de la gente. Bueno, tenían a un Monseñor Castro muy alto, elevado, y salió uno muy de sentarse en cualquier barranco a echar carreta con la gente. Y es que eras amigo del pueblo. Pero más sí. Aunque mira, también yo soy tímido como Luis Augusto y me sentía mucho más cómodo en las visitas a las comunidades campesinas y a las veredas. Por la gallina. Exactamente, yo creo por eso no, verdad, fueron momentos muy bellos. Y en el pueblo, desafortunadamente, a veces uno queda muy aprisionado, ese es el riesgo, muy aprisionado de lo administrativo y me quedó faltando más cercanía, más proximidad. Debo reconocerlo eso en el pueblo, en San Vicente, además porque yo viajaba mucho a Leguízamo, a Mazorrano, a Cartagena, yo, eso sí, disfruté mis primeros años en los viajes, en las comunidades indígenas. ¿Tus primeros 22 años? Mis primeros 22 años. Porque te quedaste 22 años en ese Caquetá. Sí, y Putumayo, 14 en el Putumayo. Bueno, pero fuiste muy avispado, por ahí unos 8 años o no sé qué antes de salir, regalaste un pedazo. ¿Qué obispo tan generoso decía? Decía Monseñor Javier Marulanda que era el único obispo generoso, que todos los demás pelean por tener algo más. Y yo, por desprenderme, y entregué solo 63.000 kilómetros cuadrados, que eso es lo que tiene el Vicariato Apostólico de Puerto Leguízamo Solano. Y bueno, encontramos un hermano muy querido. Qué bueno abrirle un capítulo a Joaquín. Hoy, por supuesto. Y poder charlar un poco de cómo Joaco recibió esa misión y cómo la está llevando adelante con tanto cariño. Pues imagínate que yo recibí a Joaquín, yo lo ordené sacerdote. ¿Así? El 7 de agosto de 1999. Allá en Bermeo. Lo ordené en la consolata con Peter y Cándido de diáconos. Peter se cayó. Yo el día anterior tenía una ordenación con los jesuitas y dice Peter, por favor vaya y entrénese bien con los jesuitas para que nos ordenen bien a nosotros. Peter es un tanzaniano, un ugandés, un misionero de la Consolata muy querido por allá en el Caquetá. En todas las comunidades en Estados Unidos le decían Padre Pedro. No era como así que te decían Padre Francis.
a él, aquí le decían Peter y allá Pedro. Pedro, Pedro, qué maravilla. Bueno, es bueno recordar a Sí, Peter es un por allá en personaje California. muy especial. Bueno, quiero decirte que Monseñor Joaquín, te lo ordené sacerdote y trabajó sus primeros años en Leguízamo como joven sacerdote, junto con Bruno de Piero y con José de la Torre. Sí, no, ya estaba en una de las fotos en la tapa, que parecía que era marcado para ¿Quién el sabe? territorio. Pues sí. Entonces quedó en el corazón, pero sí, quedó en el corazón de la gente esos años, esos primeros años, de esas primicias sacerdotales de Joaquín. Bueno, entonces, contigo nació el nuevo vicariato Sí, yo y considero... la nueva diócesis. Sí, yo creo que en otros momentos, para resumir un poco, de los cuales yo le doy profundamente gracias a Dios, es habernos permitido, no a mí, pero a todo el equipo de trabajo, como misioneros de la Consolata al frente, por el Ius Comisiones, por el derecho de encomienda que tenemos sobre estos territorios, haber podido contribuir juntos a la creación del nuevo vicariato de Puerto Leguízamo Solano. Y bueno, las cosas llevaron a que fuera Monseñor Joaquín el primer obispo de ese vicariato, y eso permitió que ya despegando ese nuevo vicariato, el anterior, el vicariato antiguo, llamémoslo así, de San Vicente del Caguán, que quedó con San Vicente y Cartagena del Chairá como polos de desarrollo, pues pudiera pasar a ser diócesis hace 2 años. Quiero darle gracias a Dios porque son como los 2 momentos por los cuales yo agradezco a Dios como 2 etapas muy bellas. Y entonces el vicario apostólico pasó a ser El primer obispo diocesano de la nueva diócesis, la más niña de Colombia. Y además administrador apostólico de la diócesis de Florencia. Eso fue en el 2002. Ah, cuando salió sí, Monseñor Jorge Osa, perdón, cuando salió Monseñor Fabián, y antes de que llegara Monseñor Jorge Fabián. Osa, Fabián Malgranda, entonces a mí me pidieron la administración de Florencia. En un momento de mi vida, me tocó acompañar todo el territorio que acompañaron nuestros grandes pioneros misioneros. Los capuchinos. No, el Vicariato Apostólico de Florencia, es decir, Torazo, Univerti y José Luis. Volviste atrás y echaste para adelante. Y volví atrás y hice para allá. Son cosas muy bellas. Gracias a reconocer todas esas raíces. Quiero evocar que en este momento son 70 años de la presencia de los misioneros de la Consolata en el Caquetá y el Putumayo. Y hoy ese territorio... En parte del Perú y en parte hoy ampliado a parte del Perú y a parte del Ecuador. Pero para decirte que el 8 de febrero de 1951 la Santa Sede le confió a los misioneros de la Consolata, recién llegaditos a Colombia, habían llegado el 12 de diciembre de 1947, les confía ese enorme territorio, recibiéndolo de los queridísimos capuchinos catalanes. Bueno, y entonces estuviste también en la parte de la diócesis de Florencia, hoy arquidiócesis. Señor Omar es porque la diócesis de Florencia ahora también es como cabeza sede metropolitana. Y de esa provincia pues hace parte la diócesis de Mocoa Sibundoy, la diócesis de San Vicente del Caguán, la arquidiócesis de Florencia, por supuesto, y 4 vicariatos, el de Leguízamo, de Leticia, Mitú e Inírida. Toda esa Amazonía. Se me ocurre pensar que todo comenzó por allá en Leticia. Y Leticia sigue todavía ¿Y por qué Leticia no ha llegado a ser diócesis? ¿Vos qué sabes de eso? Pues eso requiere unas ciertas condiciones y tal vez todavía no están, el momento no se han dado todavía, creo yo. Porque por allá comenzaron los capuchinos, ellos de allá venían. No, ellos empezaron en Sibundoy de Pasto, Sibundoy, tú sabes. Toda esa misión capuchina la vemos San Ezequiel Moreno, llamó a los capuchinos, primero a los ecuatorianos y nariñenses. Ellos empezaron, después llegaron los catalanes y ellos atendieron los 3 departamentos, Putumayo, Caquetá y Amazonas. Entonces, el Amazonas, pues tú sabes, por las distancias, por la complejidad y porque es fundamentalmente también un territorio más indígena, fronterizo, tiene que tener pues un clero también mucho más suficiente, clero local, clero propio, condiciones de autosostenibilidad. O sea, hay unas condiciones. Y es una frontera siempre muy... Y es una frontera muy compleja con Perú. Yo recuerdo
una vez que andábamos allá, que íbamos Para Iquitos. para Iquitos, y entonces nos dio por ir a conocer o a volver a ver a Benjamín Constant, que es ahí cerquita de Leticia, pero ya en el Brasil. ¿Te acordás que vos nos llevabas el pase y ibas manejando? Y entonces dijiste, voy a hacer la oración de Gedeón, ¿cómo era? La oración de Eliseo. De Eliseo. Señor, que yo los vea, pero que no me vean. Y no nos vieron, pasamos y nos dieron los papeles y nos devolvimos. Es que nos han pasado varios viajes así muy duros. Pero fueron muy bellas. Cuando entramos al Ecuador con un carro y sin permiso. Y sin permiso, y cuando yo salí, después cuando volví a un camp, a un congreso misionero, no me dejaron entrar. Me tuve que devolver porque Estabas registrado en el Ecuador desde hace 5 años. Sin salir. No, pero yo recuerdo que el que tenía la cintica ahí, el lazo ese para en la Anotó en un aduana, cuaderno. anotó en un cuaderno y vos le decías, pues es que yo registré el pasaporte que de entrada. Y él decía, pues usted queda anotado en este cuadernito, pues. Y bueno, Muchas cosas. bueno, qué cosa tan linda recordar todo esto y al mismo tiempo como traerlo pues al presente, ¿no? Terminaste esa misión en San Vicente, pues yo creo, para mí, humanamente exitoso, no sé, todo lo demás vendrá. Digo yo, resistir 22 años con todos esos retrueques de la vida, eso no es tan fácil. Sí, hombre. Y salir ileso espiritual y biológicamente. Sí, tienes razón. Y también todo ese sufrimiento que acompañando también todo ese sufrimiento de nuestro pueblo, de nuestras comunidades, en esos dolores del conflicto armado fue terrible. Fue también una experiencia que también me ayudó mucho, me formó también. Yo digo que uno lo ordena en un día, pero uno lo hace obispo su pueblo, la gente. Yo salgo obispo de allá. Bueno, monseñora, ya fueron 22 años de estudio para hacerte obispo. Sí. De estudio de... Más de la mitad de tu ministerio. Pues sí, yo voy a cumplir, el próximo cumplimos 40 años de sacerdocio, con el favor de Dios, y son 22 años de mi vida entregados a Caquetá. De hecho, en San Vicente me resumieron mi vida así: paisa de nacimiento, caqueteño de corazón y misionero para el mundo. Me pusieron un letrero así. Y a mí me gustó mucho cuando apareció la noticia de tu nombramiento para Cartagena. Obispo misionero. Un misionero ya para la arquidiócesis de Cartagena. Qué interesante eso. Y yo por debajito le quisiera poner y de la Consolata. Bueno, eso sí sé de tu fidelidad a la Consolata. Sí, así pero es. Es que tu papá también era muy exigente con eso. Sí. ¿Qué decía don Luis de que uno que es misionero de la Consolata nunca deja de ser? Nunca deja de ser. Y mi hijo, yo estuve en sus votos, alguna vez que te lo digo a ti también. Sí, sí. Cuando estábamos allí, él estaba enfermito, en el apartamento. Discutiendo si yo debía conseguir una casita o un apartamento. Y dijo, mi hijo, yo estuve en sus votos y no es Consolato, no es usted. Sí, señor. Así es. Bueno, y entonces le dijo, no, nada de casita propia, ustedes de la Consolata. Que le tengan para... Porque como el padre Alfredo tenía su apartamentico, claro. Entonces yo preguntaba. Mi primo sacerdote. Preguntaba, ¿y por qué tú como obispo no te compras un apartamentico aquí en Medellín o alguna cosa? Y ahí mismo metió la cucharada de tu papá. Yo estuve en sus votos, había estado en la profesión perpetua nuestra, en el Verger, en la noche de Navidad del 81. Sí. Bueno, y así llegó el día en que entonces el nuncio te llamó y te dijo que te habían escogido, que el Papa, yo no sé si es el Papa, pero pues el Papa, el Papa es el que firma, por supuesto, esa bula o ese decreto. Y entonces pues yo sí le pregunté, señor nuncio, ¿qué le pasó al Papa? Porque pues uno dice, ¿qué va a decir uno frente a él? Pues yo sí ya sabía que le esperaba un cambio, pero no me imaginaba ese cambio. ¿Y si tenés la bula firmada por el Papa, la tenés ya para Cartagena? Tengo que ir a reclamarla mañana a la nunciatura, porque si se me voy sin ese detallito, no se puede hacer la procesión. Pues les cuento ese detallito. El padre Agustín Baime Manizales, en el santuario de Fátima, un sermón muy bonito sobre la bula del Papa, sobre la misericordia, el año de la misericordia. Claro. Y la gente está tratando de entenderle bien. ¿Qué era la bula? A la salida de la misa, un señor le pregunta al padre Jaime, le dice, padre, ¿y eso de la burra del Papa que hablaba tanto el padre Agustín, eso qué es? ¿Cómo?
la burra del Papa, porque eso de bula y burra, Y en la costa, ¿la bula qué es pues? la bula es el documento oficial, el decreto con el cual el Papa o la Santa Sede pues, me nombra en este caso, pues, me traslada para la arquidiócesis de Cartagena. Allá vas es como arzobispo. Imagínate que esa es la... Entonces vos pasaste de Pachito a Francisco Javier, Javier, a Javier, a a Francis, al padre Javier, el padre al Pacho, padre Pacho, a Monseñor, a Moncho, Monseñor Vicario Apostólico, al obispo diocesano y ahora arzobispo arquidiocesano. ¿Cómo te parece? De padre a excelencia, o sea, de reverencia a excelencia, y de excelencia a qué. No más, no más. Excelencia, reverente. Bueno, una cosa muy bonita es que esos títulos no te han hablado. Qué tal, por Dios. Pero a vos, ¿cómo te gustaría que te llamaran? Me siguieran llamando en mi familia Javier, porque soy hijo y hermano. En la familia Consolata, pues Pacho, padre Pacho, o Moncho. Pero tu mamá te quiere mucho y te dice Monseñor. Me dice Don Monseñor, porque así me llamaba un viejito en el Caguán. Él no se atrevía a llamarme Monseñor, sino Don Monseñor. Entonces yo en el Caguán, Don Valentín Lozada me llamaba Don Monseñor. De mi mamá me dice Don Monseñor. Don Monseñor. ¿Una vez vos tuviste alguna explicación de esos títulos con el cardenal? Sí. ¿Cómo fue eso? Con el cardenal Rubén, porque pues tú sabes que al cardenal se le dice eminentísimo, ¿no? Y al obispo, arzobispo, le dice excelentísimo. Entonces yo le dije, mira, se llama cardenal Rubén, no te ha tocado a ti lo que me tocó a mí en el Caguán. A mí en el Caguán un campesino me entregó una carta hermosísima y como no sabía cómo dirigirse, me puso este título, Esbeltísimo señor obispo. Yo inmediatamente que vi esa carta, le aprobé todo lo que me pedía. Esbeltísimo. Esbeltísimo. Bueno, pero te has mantenido esbelto, ni barriga, ni... Pues, hombre, eso ha sido como yo digo que es como una gracia especial, pues, porque yo, tal vez un poquito el estilo, la moderación, y yo nunca he sido gordo, ni en Roma, o sea, ni la pasta me engordó en Italia. Entonces te has mantenido esbelto. Pero también, a pesar pues de que no te importen esos títulos y todo eso, has mantenido el polo a tierra que tu mamá te entregó. Mi mamá me dijo esas palabras, Salvador, y las quiero recordar hoy para todos. Cuando a mí me llamaron y sabía que tenía que dejar el Caguán, pues yo estaba muy triste, porque pues, quiera o no, una manigua me estaba tragando ya. Llevaba 22 años y las raíces y el afecto por la gente y el territorio. Te queríamos mucho, Pacho, pero ya estábamos también cansados. Yo creo que era necesario el cambio también, para mí y para ellos. Yo se los decía también a mis sacerdotes, que a veces que ya era necesario el cambio, porque nos podía estar pasando lo que le pasaba una vez al ejército con la guerrilla. Hagámonos pasito y no pasa nada, y no cambiaba nada. Y era bien necesario para ellos y para mí. Yo ya estaba muy cómodo también, estaba en mi zona de confort en el Caguán. Ya uno maneja la situación y todo. Me llega este cambio y es una realidad totalmente nueva. Pero mi mamá me dijo esto, mijo, supe que usted está como triste. Yo decía, mamá, porque dejó el territorio y la gente. Pues no se vaya a ir triste para allá donde va, tiene que irse con alegría. Y al otro día me remató con esto. El día anterior me habían estado diciendo que pues no, que pues no se une, usted... No, esto es reconocimiento, usted todo lo que ha hecho acá, todo, bueno, que la experiencia adquirida, todo. Que lo mereces. Que lo merezco, toda la gente te dice todas esas cosas y en esas despedidas me llenaron de muchas cosas que uno pues se siente como medio apabullado. Pero mi mamá me dijo una cosa muy linda el otro día por teléfono. Mijo, usted sepa que no estaba preparado ni está preparado para ir allá. Pero mi Dios le va a dar la gracia y la fuerza para hacerlo. Entonces yo siento que debo ir a Cartagena muy libre, con los pies descalzos. Monseñor Flavio me dijo que debería ir como esos clavadistas que van simplemente con la pantalonetica y se tiran al mar y para poder bucear profundamente. Debo ir a conocer esa iglesia y ese territorio para amarla y seguirla, no más. Bonito, como explica Monseñor Castro explicando el Espíritu Santo que te contaba. Sí. Pues el agua purifica, Sí. ¿cierto? Lava. Pero el fuego Quema. quema, Arda esas velas. transforma. Entonces,
que tengas el agua del mar y el fuego del Espíritu. y el fuego del Espíritu. Muchas gracias. Y que el sol de Cartagena, que está también en el nombre de la Consolata, Consol, que vos lo manejas muy bien. te Consolación. brille, te ilumine, te caliente. Muchas gracias. Y que puedas entonces tener un lindo ministerio sin perder el polo a tierra Y con la antena al cielo. la antena al cielo. De oración y de intercesión. Gracias, que me recordó mi madre. Te agradezco este encuentro así, amable, de hermanos, y te digo, esbeltísimo estás para recibir esa nueva Bueno, tarea que el Espíritu te confía. y agradezco también porque voy a una ciudad, una iglesia, no solamente heroica en la resistencia civil, sino también heroica en la santidad. Allí está San Pedro Claver, está la Madre Santa María Bernarda Bickler, cuya fiesta es hoy, y un obispo misionero, Eugenio Biffi. Otro día hablaremos de ellos. Y toda la santidad de todos esos misioneros y misioneras y de todos esos laicos, esos hombres y mujeres, catequistas, que han sostenido la fe en ese territorio. Voy a una tierra heroica en santidad. Y vengo también de Cartagena, del Chairá y de San Vicente del Caguán, me lo recordaba la gente, diciéndome, nosotros también somos una tierra heroica en resistencia y en lucha. Bonito, Sí, maravilloso. Y allá también vas a encontrar la parroquia de la Consolata, el colegio de la Consolata, y allá voy de visita. y Aventura Y Amota. sembrada y Amota en las Misioneros tierras de Cartagena. Y espero que algún día me puedan dar una mano mis hermanos y hermanas misioneros y misioneras, especialmente focalizando la tarea con el mundo ahora. Bueno, y agradecemos a Paula que se quedó ahí detrás de esa cámara tanto rato, pero es que contar una vida y recontarla a los demás, así charladita, necesita más tiempo, así que otras entrevistas podrán venir, o otras conversaciones. Bueno, pero gracias también, porque pues como hermano y amigo, pues también me ayudaste a que fluyera con más espontaneidad y menos acartonamiento, menos de excelencia, ¿no? No, pues te viniste sin Cristo, y sin cruz, pues, sin anillo. Menos mal que no trajiste la mitra ni el báculo, pero te van a poner el palio. Explícanos un poquitico qué es eso del palio. Me lo impondrán, pero en otro momento. ¿No? ¿Eso qué es? El palio es un lacito, es una estolita que se coloca en el cuello, sobre los hombros del arzobispo, para indicar, y tiene dos tiritas, dos lazos, como dos vínculos. Uno es con el sucesor de Pedro, con el Papa, y el otro con los hermanos obispos de la provincia, a los cuales uno se echa para atrás, uno para atrás y el otro para adelante. El palio es como un manto del pastoreo de Jesús, es símbolo del buen pastor que carga sobre sus hombros la oveja descarriada, la débil, la herida. ¿Y los bendice el Papa allá en Roma? Los bendice el Papa el 29 de junio, entonces es una fiesta, tiene un vínculo muy lindo, es una comunión profunda con el ministerio de Pedro. En la fiesta de San Pedro. En la fiesta de San Pedro y San Pablo. Y bendice todos los parios de los arzobispos de ese año. Entonces, bueno, y en la tarea pues del arzobispo, ¿qué diferencia hay entre la tarea del arzobispo y la del obispo? No, el arzobispo, pero algunos le preguntaron cuál era la diferencia entre... pues ¿se puedo contar este cuento? Claro, háblanos un minutico más. Pues porque hubo un accidente y entonces alguien se asomó y dijo, es un obispo. Y él, medio moribundo, dijo, no, un arzobispo. Un arzobispo. Entonces le preguntaron qué diferencia había entre un obispo y un arzobispo. Y él respondió la misma que hay entre chivo y archivo. No, es un obispo, es un hermano, el hermano mayor, un hermano moderador que acompaña a sus hermanos desde la sede metropolitana, en este caso es Cartagena, que es arquidiócesis desde 1900, y diócesis es la tercera más antigua del continente, desde 1534. Y entonces ahora a mí me corresponde acompañar, pero cada uno es obispo en su diócesis. Yo no puedo mandar en la casa de mi hermano, en la casa de mi hermano manda él, y de ese fortalecer lo que llaman provincia eclesiástica.
nos reunimos, fortalecemos los vínculos de colegialidad episcopal, de fraternidad, de amistad, de apoyo a nuestros Y de sacerdotes. economía. Y ojalá también llegar a ese, o sea, que no solamente sea una solidaridad afectiva, sino también efectiva. ¿Y cuáles son las diócesis que Entonces, las diócesis sufragáneas, no se dice, bueno, sufragáneas se dice, son Montería y Montelíbano en Córdoba, Sincelejo en Sucre, Magangué y Cartagena en Bolívar, y el Vicariato Apostólico de San Andrés y Providencia en el territorio insular de nuestro país, que sí deberíamos apoyar muy fuertemente en una cooperación misionera, porque es como nuestro hermano que requiere como un cuidado más especial. Cuando cumplas 22 años en Cartagena, No, 10 más. No espero más. hacerte otra. No, a los 10 años, porque no me quedan sino 10 años. Acuérdate, yo voy a cumplir 65 años y a los 75 un obispo se debe retirar. Y a los 70 llega el obispo a la edad del cohete, que es cuando el clero dice 5, 4, 3, 2, 1. No me sigas contando todavía. Gracias, hermano. Y buen viento, como se dice, y buena mar. Muchísimas gracias. Y de la selva al mar. Del desierto de Guadalcanal a la selva y de la selva al mar. Pasando por la arqueología romana. Pasando por la arqueología romana y también bogotana. Muchísimas gracias, Paola, por este lindo ejercicio y paciencia también acompañándonos. Dios te bendiga. Y a todos ustedes que nos acompañan o van a compartir este espacio. Bueno, y una oración. Que bendiga a ti también. Una oración. Los obispos siempre bendicen a todo el mundo, pero nosotros queremos que también, como al Papa, que dio la bendición allá en la Vaticana. Pues así yo voy a bendecir Bendigamos y Dios. también que usted, todo el pueblo de Dios también le bendiga y le interceda por mí, porque la tarea está grandecita. Bueno, terminamos aquí. Parece que no queremos terminar, pero vamos a tomar tintico. Gracias.